Vamos para allá. Primera de Corintios, la primera carta que tenemos de Corintios, versículo 1 desde el 26, capítulo 1, desde el versículo 26 hasta el final del 1 y luego del 1 al 2 al 5, vamos a leer. Un poquito más pequeñita la letra, ¿eh? Hay que ponerse gafas para verla desde el móvil. Yo la voy a leer desde mi Biblia que tiene letra gorda, letra grande. Amén. Vayamos allá. Primera de Corintios 1:26 y dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios no anda buscando personas sobresalientes para salvar y hacer su obra. No anda buscando millonarios o atletas famosos o artistas o políticos. Su salvación está abierta también para ellos, como lo están para otros, pero solo sobre la misma base de la fe. Exactamente aquellos que los hace estar a la cabeza en el mundo puede ser en realidad lo que los haga estar a la cola en cuanto a Dios. Es el sentimiento de insuficiencia lo que hace que las personas se den cuenta de su necesidad y lo que las lleva a menudo al Evangelio. La sabiduría divina es una paradoja. En el pensamiento humano, fortaleza es fortaleza, debilidad es debilidad e inteligencia es inteligencia. Pero en la economía de Dios, algunas de estas cosas que parecen ser las más fuertes son las más débiles. Algunas de las cosas que parecen ser las más débiles resultan ser las más fuertes. Y algunas de las cosas que aparentemente son las más sabias son las más insensatas. Esta paradoja no es por accidente, sino por designio divino. La sencillez del Evangelio y la humildad de los creyentes fieles es incomprensible para el mundo. Les parece que es la más despreciable necedad. El Señor lo planificó de esa manera, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Es interesante notar que lo menospreciado significa en su raíz ser tenido como nada. El mundo mide la grandeza mediante muchos criterios. A la cabeza está la inteligencia, la riqueza, el prestigio y la posición, cosas que Dios ha determinado poner al final. Dios revela la grandeza de su poder, demostrando que los don nadie del mundo son sus personas importantes. El propósito primero y principal de la sabiduría de Dios que produce salvación es la de glorificarlo a Él. Nadie tendrá jamás una razón para jactarse en su presencia. El hombre simple, tonto y débil no puede hacer nada por sí mismo. Dios lo ha hecho todo. Dios tiene también un propósito para los que le salvan. Dios tiene también un propósito para los que salvan. Su propósito para sus redimidos tiene muchos aspectos. 4 de ellos aparecen mencionados
en el versículo 30. Debido a que están en Cristo Jesús, reciben la sabiduría, justificación, santificación y redención de Dios. Primero, los creyentes reciben la sabiduría de Dios. Ellos no solo son salvos por la sabiduría de Dios, en vez de por la suya, sino que reciben la sabiduría de Dios para reemplazar la suya propia. Segundo, los creyentes reciben la justificación, la justicia de Dios. Son justificados con Dios y participan de su justicia, de su rectitud. Rectitud significa ser como algo a quien debe ser. Ser como algo o alguien que debe ser. El bien como opuesto al mal, lo bueno como opuesto a lo malo, lo impecable como opuesto a lo pecaminoso. Dios es totalmente recto porque es como debe ser. No puede cambiar en su rectitud. Cuando confiamos en su Hijo, Él nos imparte su justicia. Tercero, los creyentes reciben la santificación de Dios. En Cristo somos apartados, hechos santos. En Cristo somos declarados justos y santos. Cuando recibimos la naturaleza de Cristo, recibimos su simiente incorruptible, la simiente que no es, ni puede ser, corrompida habitualmente por el pecado. Cuarto, los creyentes reciben la redención. Redimir significa pagar el precio. Dios nos ha comprado mediante Cristo del poder del pecado. Cristo ha dado las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aunque en Cristo hemos recibido la sabiduría, justificación, santificación y redención de Dios, no tenemos ninguna base para el orgullo o la jactancia porque no lo merecíamos, ni ganamos o producimos ninguna de ellas. La sabiduría del hombre no puede producir ninguna de estas cosas. Solo puede generar orgullo, incomprensión, conflictos y divisiones. Los corintios estaban fragmentados en sus creencias y lealtades porque aquellos eran creencias y lealtades humanas. Pablo les recuerda que cuando él llegó por primera vez a Corintio, les presentó el Evangelio, no lo hizo con palabras impresionantes de razonamiento humano. Pablo no llegó a Corinto como un filósofo, sino como un testigo. Fue a anunciarles el testimonio de Dios. Testimonio, marlurión, significa exactamente eso, un testimonio o declaración. Una persona solo puede testificar de lo que ha visto, escuchado o experimentado. Un testigo solo declara ante un tribunal lo que él conoce objetiva y personalmente en cuanto a los hechos. No está para especular, imaginar o deducir. Pablo era un testigo de la revelación de Dios, no de su propio entendimiento humano o razonamiento o inclinaciones. La revelación de Dios lo era todo, la sabiduría humana es nada. Pablo les aseguró a los corintios que él no había llegado a ellos con mucha verborrea y opiniones mundanas. Les anunció sencillamente el testimonio de Dios y nada más. Cuando Pablo estuvo predicando a los corintios, como cuando predicó en otras partes, se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No estaba interesado en discutir ideas o puntos de vista humanos, suyas propias o de cualquier otro. Él no proclamaría ninguna otra cosa sino al Cristo Jesús crucificado, resucitado y redentor de los hombres. No predicaba acerca de Jesús como el maestro perfecto, el ejemplo perfecto o el hombre perfecto, aunque eran todas estas cosas. El fundamento de toda su predicación era Jesús como Salvador divino. Obviamente el apóstol no estaba diciendo que no predicara o enseñaba nada más que mensajes de evangelización o que exponía solo aquellas partes de las escrituras que tenían que ver directamente con la expiación hecha por Cristo. Enseñó todo el consejo de Dios como indica claramente en sus escritos. Si los corintios hubieran llegado a la fe mediante la sabiduría de los hombres, aún en la sabiduría de Pablo,
Ellos podían haber cambiado intelectualmente, pero no habrían cambiado espiritualmente. Todavía estarían espiritualmente muertos y Pablo no hubiera podido escribirlos como santos y hermanos. Él no había ido con su propio mensaje, sino que había sido sencillamente un canal del mensaje de Dios. Solo el mensaje de Dios trae con él el poder de Dios. La Iglesia no debería tener divisiones basadas en filosofías más de lo que debe tenerlas basadas en individuos. Tenemos que estar unidos alrededor de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría humana. Somos uno en Jesucristo y debemos ser uno en su palabra y en su poder y en la comunión de los que somos de Él. Amén. Bueno, nos está diciendo, ¿verdad? Bueno, se lo dice, a ver si esto funciona. No funciona. Se lo está diciendo a los corintios, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Ninguno éramos sabios, ninguno éramos listos, éramos todos torpes. Y esa torpedad es la que nos ha hecho, ¿verdad?, ser los primeros en el Evangelio. Si hoy estamos aquí, no es por nuestra sabiduría, no, es por nuestra torpeza, ¿verdad? Y verdad que, claro, mirándonos los patrones del mundo, pues hemos sufrido tanto, ¿verdad? Porque los que somos torpes, el mundo nos castiga, ¿verdad? El mundo es un mundo en donde el listo, el sabio, el rico, el poderoso, el machaca al otro, y nosotros que éramos pobres, éramos insensatos, éramos necios, ¿verdad? Estábamos siendo machacados por esos ricos, estábamos siendo machacados por esos sabios, estábamos machacados por eso del mundo, ¿verdad? Pero eso nos ha traído a Cristo. Y ahora en Cristo, ¿verdad? Nosotros somos los sabios. Pero no porque nosotros seamos sabios, ¿no?, sino porque Él ha traído la sabiduría a nosotros. Y esto es algo que tienes que entender, que no se trata de ti. ¡Wow! Ahora dices, uy, ¿por qué soy tan sabio? No porque tú seas sabio, porque realmente eres necio, ¿verdad? En tu propia forma de pensar, tu corazón es necio y tu pensamiento es necio. Si tienes sabiduría, es la sabiduría de Dios y es la palabra. Por eso la dirección de Dios es sabia, ¿verdad? Y cuando dices, wow, y estás hablando del Evangelio, y eso es sabiduría. Ahora, cuando tú empiezas a diludir, ¿verdad? Había el grupo, había una persona hace un ratito que estaba diciendo, ¿cómo es posible que Jesús fuera Dios si estaba hablando al Padre? Entonces, ¿quién es el Padre? Y yo sé lo que le pasa. Le pasa lo que me pasaba a mí, que empezaba mi lógica, y vamos a ver. Si es Dios, ¿cómo va a hablar con otro? Si solo hay un Dios, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, estamos trayendo nuestra propia limitación humana y la traemos a la lógica para querer comprender lo que la palabra de Dios dice, mis caminos, dice Dios, ¿no? Mis caminos son más altos que tus caminos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces, ¿por qué voy a cuestionar los pensamientos de Dios si son más altos, si no los entiendo? Ojalá pudiera entenderlo. Yo le pido a Dios, ¿verdad? Y le pedimos sabiduría para poder entenderlo, por lo menos para poder llevar su evangelio y explicárselo a las personas. Pero es que no se trata de filosofía ni de entendimiento. Se trata de fe. Se trata de entender que yo no soy nada, que no merezco nada, pero aún así Dios ha muerto por mí, para que en esa misericordia, en ese sacrificio, yo pueda alcanzar, ¿verdad?, lo que es imposible alcanzar con el dinero, con el éxito, con el poder, con la sabiduría humana, no se puede alcanzar de ninguna forma. Entonces, wow, a veces uno cuando recibe la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y Dios te capacita y te pone, ¿no? Te pongo un ejemplo de yo ahora aquí, ¿no? De una hora hablando, digo, ¿qué les voy a decir? Si fuese mi sabiduría, yo no diría nada más que tonterías. Si lo que yo digo, ¿verdad?, que supuestamente es lo que estoy aprendiendo de la palabra, que es la sabiduría de Dios,
me lo hago mío, qué jactancia, ah, me enorgullezco, digo, "Oh, qué listo soy, qué bueno y tal", y eso no me lleva a ningún sitio bueno. Al contrario, yo cuando me di cuenta digo, wow, señor, pero si soy muy torpe, si repetí 3 veces el octavo de GB, si me marché del colegio sin hacer, bueno, mis padres si me hubieran metido en una carrera hubiera perdido el dinero, porque encima ahí Satanás me hizo tener una dislexia, me hizo... Yo digo, no voy a hacer nada en la vida, no voy a poder llegar a nada. Trabajé como mozo, como los trabajos más básicos, porque no haya estudiado ni nada. Y, wow, a eso, lo necio, lo pobre. Pero no porque seas pobre o porque seas necio, porque en realidad todo el mundo es así, sino porque Dios te estaba preparando. Dios nos estaba preparando. Dios estaba diciendo, si a este le hago sabio, le hago rico, le hago... Yo conocí al Señor en una ruina. Yo conocí al Señor en mi impotencia. Yo conocí al Señor... En la historia del hijo pródigo se ve cómo uno conoce al Señor. Porque la historia del hijo pródigo es un hijo que quiere hacer su vida, que dice, estoy hartito ya de estar aquí aguantando, papá, que me mande, yo soy ya muy listo y muy sabio, con un poco de dinero o con mucho, no sé, voy a montar un negocio y me voy a montar yo solo y no tengo que estar aquí viviendo y aguantando a mi hermanito mayor. La historia del hijo pródigo es la historia, no es un chico malo, no pone en ningún lado que sea malo. Él simplemente quiere vivir su vida independientemente de su padre. Como todos, ¿verdad? Queremos vivir una vida independiente de Dios. Queremos ser dirigidos por el corazón y por nuestros pensamientos, por nuestras habilidades. Y por eso nos esforzamos, estudiamos y nos levantamos muy temprano para tal y sacamos cursos y máster y tal. ¿Para qué? Para poder tener todo lo que queremos y todo lo que necesitamos. Y creemos que podemos, porque ese es el tesoro. Mis padres me han dicho, todo lo que tú quieras lo vas a poder. Como diciendo, si le digo eso, se lo cree y lo hace. ¿Y cuántas veces, no? ¿Y cuántas veces nuestros padres sin querer han dicho lo contrario? No vas a hacer nada en la vida. Y Satanás, ya, no vas a hacer nada. Y, ¿ves? ¿Qué diferencia? Bueno, por no ser nada de la vida, ahora lo soy todo en Cristo. Y el que se cree mucho, el que tiene mucho, el que tiene mucho poder, mucho éxito, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Bueno, Dios te tiene preparado para cada uno la salvación. Hay muchos que están hasta arriba y de repente pegan el bajón ¡pah! Y entran. Yo no sé. Yo no sé cómo funcionan las cosas de Dios. Estoy esforzándome en conocer a Dios a través de su palabra y bueno, yo sí sé quién era. Yo siempre he querido esforzarme, siempre he querido ser y me he pegado muchos batacazos, muchísimos batacazos. Ahora es cuando mejor estoy, cuando entiendo que no se trata de mí, se trata de Él y Él no se equivoca. Es más, mi mente todavía me hace querer volver a esa antigua vida, ¿no? Quiere levantar el antiguo José Luis, que todo lo puedo y si me propongo lo voy a conseguir y lo hago a veces con el Evangelio, cuando realmente Dios no quiere eso. Dios quiere mostrar que es Él, que no eres tú. Eso es el amor, ¿verdad? Si yo tengo que hacer las cosas y Él no las hace, ¿cómo? ¿Verdad? Ese es el amor, cuando vemos que es Dios quien hace las cosas. No, tú, hijo, no. Tú confía, tú descansa. Y a veces nos cuesta tanto confiar y descansar. A veces tenemos retos delante de nuestra vida y ¿para qué? ¿Nos ha puesto Dios esto si yo no puedo? Para demostrarte que yo puedo todo. Para llevarte a un nivel superior, porque te crees que estás en lo más alto de la cima, ya crees que eres el más sabio, ya crees que no vas a saber nada, ya crees que porque estás salvo, eres el más sabio de todos y eres más sabio de los que ahora están salvándose, ¿no? No, te toca currar en la viña hasta que llegue la hora y vas a cobrar lo mismo que el que llegue a última hora, un denario. Vas a cobrar lo mismo, la salvación. Ay, me ha tocado, sí, me ha tocado, pero estoy orgulloso de que me haya tocado porque Dios utiliza algo vano, Dios utiliza algo torpe. Entonces no me importa, antes me importaba, me
sentía el ridículo. Ahora no me importa equivocarme. Ahora no me importa que digan, va, este no tiene ni idea de hablar, va, este como habla. No me importa, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Y claro, está mezclado, ¿verdad? Está mezclada la palabra con mis sentimientos, con mi cabeza, y yo soy cada vez más consciente de que en mi corazón y en mi cabeza tiene que parar para dejarle solo a Él. Pero estamos en ese proceso. Llegará un momento en el que diga, Maranata. Y entonces esto dejará de estorbar, ¿verdad? Y entonces seremos uno completamente glorificados, que es lo que nos falta, porque ya estamos justificados, santificados, somos perfectos en Él y glorificados en fe, porque todavía no estamos. Por eso hay algunos por ahí que dicen sí, pero no, sí, pero no, no, es sí o es no, no, es sí, pero no, no. De momento no, pero es un seguro que lo vamos a llegar a ser, porque las promesas de Dios, Él jura por sí mismo y se cumplen, no como nosotros, ¿verdad? Que no cumplimos ni la mitad. Entonces, Pablo hoy termina este trocito, ¿verdad? Que está hablando de las divisiones, mostrando el concepto de decir, mira, no os hagáis sabios, que porque habéis recibido la sabiduría de Dios no penséis que sois sabios, que eso no viene de vosotros. Ser humildes, entender que esa sabiduría que tenéis ahora no es una sabiduría vuestra, que la habéis conseguido porque seáis listos o porque la merecíais. Es la sabiduría de Dios que da a todos los que son salvos. Entonces, esa sabiduría no te lleve a un planteamiento en el que te pongas a hacer un grupito o ahora te creas que eres más que otro y traiga divisiones, porque el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Es un problema, porque si está dividido, entonces hay pleitos, hay contiendas, y eso no trae nada bueno ni nada. Y vosotros estáis hechos para hacer cosas buenas, para que se vea que Cristo está en vosotros y que realmente. Entonces ya de pensar, dice que no, ninguno, dice, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, vamos, que venís de un entorno, ¿verdad? Y si os fijáis en la iglesia, no digo el 100%, pero el 99% son personas humildes, ¿verdad? Y no te importe, no tengas vergüenza, porque es en la humildad y es en la necedad y en la impotencia donde has encontrado a Cristo. Ahí has encontrado a Cristo. Él dice que vino a los enfermos, a los quebrantados, a los encarcelados, a los que no necesitan médico, ¿no? Porque si yo no necesito médico, ¿para qué quiero un médico, no? No. A los que no quieren aprender tampoco, porque el maestro dice, no, si yo lo sé todo. Él vino a esos. Él vino a ti y a mí porque teníamos una condición, y esa condición, ¿verdad? Era que no éramos muy listos. Y no me importa, ¿verdad? Ahí los ateos y la gente por ahí que se la da de sabio y de ciencia y de conocimiento y todo esto, tengo que... Cade Killer. Les encanta avergonzar a los cristianos. Les encanta avergonzar a los cristianos. Y les avergüenzan a través de las filosofías humanas y... Claro, porque son bebés y porque si fuesen adultos ni entraban, ni se dejaban, o se olvidaban de esos canales, de verdad. Los que entran en esos canales son bebés, son corintios de la primera época, de que todavía están pensando de que la sabiduría que Dios les ha dado es para que se crean muy sabios y que son capaces de convencer a estos que están ahí tratando de necios, ¿verdad? Y locos a los que hemos creído en la cruz. Bueno, yo no me meto. Ayer, cuando terminamos, no lo suelo hacer, pero me metí en un live de una morita, una chica joven, yo no sé ni dónde era, hablaba muy bien español, yo creo que sería de Sudamérica o de España, porque hablaba perfectamente de árabe, nada, ¿eh?
Y ahí con el velito y tal, muy mona, con la carita y tal, y diciendo unas necedades, diciendo unas barbaridades, diciendo unas... Y yo ahí quise, pero ¿para qué? ¿Para qué? Que lo haga Dios, ¿verdad? ¿Para qué voy a estar aquí? Sí, ¿para qué? Para frustrarme, para... Ay, bueno, Señor, haz lo que quieras, Señor. Si te la has puesto y me la has puesto en mi corazón, oré por ella ahí, en silencio, y listo, porque a veces uno parece como que Dios te manda eso. Bueno, tienes que estar seguro, porque si no es una obra vana, que cuando vayas al tribunal de Cristo se va a quemar. Y va a decir, esto que hiciste, todas estas horas que estuviste en este live, todo esto que estabas intentando para que esa... no era lo que yo te estaba mandando. Y mientras que estabas haciendo esto, no estabas haciendo lo que tenías que hacer. Al fuego, se quema. Entonces, bueno, vamos sí, es difícil, yo lo sé, es complicado, estamos en un proceso, ¿no? Pero vamos aprendiendo, poquito a poco, ¿verdad? Vamos aprendiendo. Y quien nos enseña es Dios. Tiene mucha paciencia. Por eso el primer fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Creemos que nosotros somos muy pacientes. ¡Ay, qué paciente! El Espíritu Santo me está haciendo paciente. El paciente es Él con nosotros. El paciente es Él con nosotros. De verdad que sí. Porque, somos tan tercos. Y esto funciona fatal. Porque se pone ahí a crear su propia filosofía, a crear sus propias ideas, y al final la respuesta es siempre cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Nada, cosas que no tienen que ver con la Biblia. Entonces descansa, cree lo que lees, y si no lo entiendes, sigue leyendo hasta que lo entiendas, y después cree, y si es algo que, ay, ¿cómo podrá ser esto? Lo es, porque lo dice Dios, y punto. Y esa es la sabiduría de Dios, ¿no? El médico dice, cáncer, se muere en 3 meses. Y de repente a los 4 meses va, no tiene cáncer. ¿Cómo ha sido eso? El poder de Dios, yo qué sé por qué ha sido, ¿no? ¿Cómo lo puede explicar un médico? No lo puede explicar. No quiere ni decir que ha sido un milagro, algo raro. Eso es el poder de Dios, ya está. Y el poder de Dios de que a personas como nosotros, ¿verdad? Que hemos salido de la necedad, de la torpeza, de brutos, burros, nos haga, ¿verdad?, ser parte de Cristo, ser Cristo, perfectos en Cristo. Y no le importa cómo somos, porque Él va trabajando poquito a poco en su paciencia con nosotros, hasta que al final vamos a ser como Él, glorificados, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé qué va a venir después, porque no lo he preparado, lo de la semana que viene, hoy terminamos aquí. Esta parte importante, ¿verdad? Tenlo en cuenta. Todos tus pensamientos, todas tus filosofías, todas esas cosas que en tu cabeza te están haciendo que te separes, que hagas grupo, que discutas, que haya disputa, que no sea un mismo sentir en Cristo. Tienes que decir, quizás a lo mejor es que estoy en mi pensamiento, quizás estoy en mi filosofía y no estoy en la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es que seamos uno, que seamos uno. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro superior por el que rogarnos. Os lo ruego por el Señor Jesucristo, por el que amamos, por el que estamos aquí, por el único, por el Salvador, porque el que dio la vida por nosotros. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, en nuestras... No es posible. Pero si la palabra de Dios, si la palabra nos dice que es posible, en su palabra es posible. No busques razonamiento, no busques llevar la lógica, no busques. Tú tienes que decir, la palabra dice es posible que podamos ser uno, pues vamos a ser uno. Aunque, y ya decíamos el primer día que si te toca ceder a ti, cede.
porque a lo mejor al ceder tú, la otra persona también se da cuenta y también cede. Y si el otro no cede y el otro sigue separado de ti, aunque tú no quieras ser separado, ya no es cuestión tuya, ¿verdad? Ora por él y Señor, Padre, mi parte yo creo que la he hecho, haz que él haga la suya para que podamos ser uno, para poder disfrutar de esa unión, para poder, Señor, por lo menos esto de las divisiones, tenerlo ya liquidado y pasar a otro capítulo, a otra enseñanza, a otra disciplina o algo que me quieras mostrar, ¿no? Yo sé que es difícil entender, aún a mí me cuesta todavía. No se trata por nosotros, se trata de que Él nos ha capacitado para que podamos. Es decir, es por fe. O sea, no por tesón, no por obediencia, no por mandamiento, no por ley. Es por creer que Él te ha capacitado. No te centres en tu pensamiento, céntrate en la palabra. Y la palabra dice, eres santo, tienes todo. Acordaros cómo empezamos, ¿verdad? Dice, gracias doy a Dios Padre siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Ya está dada por Dios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Ya está, no se trata de ti, ya lo ha hecho en la gracia, te ha enriquecido. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Ya está, ya ha sido confirmado a ti el testimonio de Cristo. De tal manera que nada os falta, ya está, todo el don lo tenéis, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro... Estamos esperando, Maranata, que venga Jesucristo. Ya está, no necesito esforzarme para tener algo. No, si hoy viene Cristo lo tengo todo. Si viene dentro de un mes, también lo tengo todo. Y todo esto que tengo en el mes que me corresponde hasta que venga Cristo, gloria a Dios que lo va a hacer como sea, para alcanzar a otros que estén esperando como yo la venida de Cristo. Amén. Entonces, ojalá lo de esta semana, ¿verdad? El trabajo que ha hecho la palabra con nosotros esta semana crezca, y es la palabra, y dé fruto, ¿verdad? Y cuando el fruto lo dé, nosotros digamos, wow, esta es la palabra, esto es lo que tú haces, esta es tu obra. Y entonces Él se glorifica, ¿veis? No nos glorificamos nosotros, no somos como el fariseo, yo no soy como ese. Yo diezmo, ayuno, hago mis oraciones, me levanto temprano, cumplo los mandamientos, voy a la iglesia, soy el líder de la alabanza. No, tú no. Él es el importante. Y quizás, a lo mejor, todavía no estés totalmente capacitado porque Dios esté trabajando contigo. Quizás todavía no entiendas muchas cosas porque todavía te falta conocer quién eres, cómo funciona tu corazón y tu mente, y quién es Él y cómo está en ti. A lo mejor todavía te falta, claro que sí, pero no importa. Hay tiempos, hay procesos. Bueno, unos trabajaron todo el día en la viña, otros llegaron a última hora. Si nos ha tocado ser de los que tenemos que trabajar un montón de tiempo en la viña hasta que se termine esta jornada, y la jornada se termina en el día de Jesús, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Con nosotros en el estudio de Apocalipsis ya le hemos dado. Hoy vamos a ver el gran trono blanco. Día triste para algunos. Ya triste fue cuando murieron y no fueron, pero ese día triste, porque ese día les muestra. Porque hasta entonces están todavía sin juzgar, pero el trono blanco los juzga. Y todos los que hayan muerto fuera de Cristo, ese día van a ser marcados y les van a mostrar sus obras y por qué son juzgados y van a ir a la prisión eterna, al lago de fuego, con todos esos bichos, ¿verdad? Esos ángeles tontos que pudiendo tenerlo todo, que hicieron la gloria para sí mismo. Amén.